Ok. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. La buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznitas cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Bienvenidas a todos. Quería empezar con este extracto del poema de Galeano de los Nadies, porque hoy vamos a hablar o vamos a conversar, esperamos que debatir mucho sobre una cuestión que, bueno, que es los vulneros y sobre las redes de solidaridad y apoyo que están surgiendo en torno a todo esto. Para eso estamos 3 personas invitadas, 2 compañeras maravillosas. Una es Virginia Llano de Mar de Niebla, que está por ahí. La otra es Candela Herrera de Luar. Y bueno, yo, para los que no me conozcáis, soy Candela Guerrero y soy de La Caracola. Y las 3 estamos en una tarea complicada, pero muy bonita también a la vez, porque estamos tejiendo red, que es la Red de Apoyos y Cuidados de Asturias, la RACA, ¿vale? Entonces, bueno, algunas cuestiones para el conversatorio que sí que os quería comentar es, primero vamos a hacer una breve exposición y luego abriremos el turno de preguntas. En eso nos ayudará Isa, que estará moderando. Y sí que una llamada a la responsabilidad de hacer caminar la palabra de verdad, de no tratar de acumular cada uno la palabra, sino de que ruede y que se pueda nutrir de la mayor número de gente posible. Entonces, bueno, tratar de no intervenir siempre las mismas personas, de que si ya intervenisteis 1 o 2 veces, dejar a otras personas, no hagáis intervenciones de continuo, que los turnos más o menos no superen los 3 minutos y si no, bueno, pues lo iremos repites hoy leemos un poco los tiempos y pueda ser, pues eso, lo más rico posible con todas las voces posibles. ¿Se me oye? Es que me ponía que estaba silenciada, vale. Bueno, pues un 14 de marzo se declara el estado de emergencia y en las redes nace el hashtag Quédate en casa. Muchas de nosotras, de la gente que estamos en el trabajo, trabajando en procesos de barrio, cuando leímos ese hashtag nos preguntamos en qué casa se quedaría mucha gente esa noche, ¿no? Sobre todo la que no tiene casa. Enseguida nos surgen muchas palabras como apoyo mutuo, red, barrio, vecindad, porque sabemos que desde la administración no va a ser fácil la tarea de hacer aplanar la curva social. Y porque conocemos los límites de la administración en cuanto a respuestas de emergencia en tiempos, porque conocemos los límites muchas veces del personal que está trabajando para la administración pública y también pues de las actitudes que a veces adopta con algunos sectores, y también porque entendemos que la democracia no es un producto de consumo, sino algo que construir entre todas. Entonces nos sentimos, bueno, apeladas en la tarea. En estos días, sobre todo, nos surgen un montón de preguntas. Más que de respuestas, nos salen miles de preguntas. Aplicamos la pedagogía de la pregunta en cada minuto que nos encontramos con un problema. El coronavirus está levantando el caos, pero también está levantando alguna vergüenza de los sistemas públicos y de las entidades sociales. Nos preguntamos si es nuestro sistema de servicios sociales digno, cómo revertir lo que ocurre para poder poner la vida en el centro. Nos preguntamos si vamos a delegar en el Estado exclusivamente la función de la labor de cuidarnos entre nosotras, entre vecinos y vecinas. Nos preguntamos muchas veces, diariamente y constantemente, si son pertinentes los repartos de alimentos, si no estaremos jugando a ser el buen samaritano. También nos preguntamos, por otro lado, que si para comer hay que exigirle a la gente estar empoderada y ser participativa. Nos preguntamos qué función cumplen los bloques, las comunidades de vecinos y si es una oportunidad para posibilitar la articulación ciudadana. Y si esto es para este momento puntual o realmente el apoyo mutuo tiene que ser una fórmula que sostenga la vida entre todas. Para todas estas preguntas estamos hoy aquí
para ir contestándola entre todas. Van a intervenir primero mis compañeras, primero para contaros qué es RACA Asturias y cómo fue surgiendo todo, y luego tenemos a Candela, que además va a aterrizar la experiencia en Oviedo porque es la entidad representante de RACA y en el Concejo de Oviedo. Yo nada más, simplemente que muchas gracias y que me hace mucha ilusión veros a muchas las caras y también tener este conservatorio porque me hago muchas preguntas muchos días y me parece muy pertinente estos debates ahora. ¿Candela? Creo que le toca a Virginia. No sé, ¿voy yo? Sí, vas tú, vas tú. Yo soy la telonera. No. Me han dicho. No, no sé. Venga, Virginia. Vale, gracias. Bueno, yo soy Virginia, que yo soy técnica de participación y desarrollo comunitario en la Fundación Mar de Niebla, y Candela, bueno, nos comentaba que lo que quería era que os explicara un poquito cómo nace la iniciativa esta de RACA, de la Red de Apoyos y Cuidados de Asturias. Y surge un poco como una iniciativa, pues después de, como comentaba ella, el 14 de marzo hay el estado de alarma y toda esta incertidumbre que nos llega a todos, desde Mar de Niebla, que trabajamos con gente en situación vulnerable y demás, nos planteábamos que había que recoger necesidades, ¿no? Dar un poco de soporte, aunque tuviéramos cerrado el centro y demás, pues había que intentar, bueno, ayudar a las personas de alguna manera, ¿no? Y surge un poco esta iniciativa en la zona oeste de Gijón, pero con la intención también de poder generar herramientas que sirvieran para hacer cosas también en otras zonas de Asturias, porque se preveía que no iba a ser solamente a nivel local, ¿no? Las situaciones derivadas de este confinamiento, de todas las medidas que se estaban adoptando para evitar la propagación del virus, ¿no? Y surge un poco como algo, como una cosita muy sencilla. Es un poco lo que pusimos en marcha, fue una herramienta para recoger necesidades, hacer un seguimiento de qué cosas demandaba la gente, sobre todo vinculadas a poder cubrir necesidades básicas de alimentación o de acceso a medicamentos o cosas que pudieran estar vinculadas con ese aislamiento que se estaba haciendo del COVID, o sea, vinculado con el tema del COVID y demás, ¿no? Entonces empezamos un poquito así y la verdad que empezó la gente a través de un formulario que se hizo en la web, iban haciendo sus demandas, venga iniciativa propia, iniciativa de alguien que conocía a otra persona. Se fomentó también mucho el tema de a través de una campaña conoces a tu comunidad, que se implicara un poco, como decía Candela, antes planteaba qué papel tienen los vecinos en esta situación, ¿no? ¿Qué protagonismo tienen? Pues mucho, sobre todo en esta situación en la que estábamos que no podíamos salir, había limitaciones de movilidad y hacíamos un llamamiento un poco a todos de estar un poco pendientes de lo que tenemos más cercano, de ese apoyo mutuo que podemos generar entre todos, ¿no? De hacer red, de una red que además es una red de protección y de capital social, de que con esta red lo que estamos haciendo es llegar a personas que de alguna manera, como comentaba Candela, que están en situaciones más vulnerables. Si no hubiera existido esta red o no hubiéramos tenido el contacto con estas entidades, igual no hubieran tenido oportunidades de acceder a ciertos recursos o a lo mejor no con la misma rapidez con la que estamos intentando hacerlo, ¿no? ¿Y cómo funcionamos? En primer lugar, esto es un poco, no sé si os lo estoy explicando bien o porque como tengo tantas cosas a veces en la cabeza, lo he explicado tantas veces, a lo mejor doy por sentada cosas, que si eso me vais preguntando me paráis, ¿eh? Ahora mismo, esto empezó como en la zona este de Gijón, pero ahora mismo están en varias zonas de Asturias, hay entidades de cabecera que lo que están haciendo es eso, analizar un poco el registro de necesidades y se están conectando las necesidades que se detectan con los recursos que hay en la zona, ¿no? Con los recursos más cercanos que tenga la persona, intentando dar en algunos momentos una respuesta de urgencia, de cubrir necesidades básicas, pero también de intentar que las personas puedan tener contacto con su zona más cercana, con su red de respuesta y que pueda tener un acompañamiento un poco más estable, ¿no? Que no sea una acción puntual. Eso es un poco lo que teníamos un poco claro desde la red. Y ahora en Oviedo está la Asociación Luar, en Corbera en Corbera y Avilés está acá con las iniciativas sociales y el grupo Sofito Avilés, en Siero está Asociación Mixtos y en Gijón está la Fundación Mar de Niebla y en Gijón se ha creado como el grupo de respuesta social que está formado por más entidades, servicios sociales, administración y etc., ¿no? Y esto no son solamente estas entidades las que están haciendo un poco la gestión entidades las que están haciendo la gestión de necesidades, sino que hay más entidades, tenemos contacto con servicios sociales. ¿Qué pasa cuando nos llega una necesidad?
pues la persona ya puede registrarla en base a la zona que tenga más cerca, en base a esto que os estaba diciendo, Oviedo, Cornellá, Asier o otras zonas de Asturias. Las otras zonas de Asturias no es que tengamos entidades en toda Asturias que sea un poco de referencia, pero sí tenemos contacto con algunos grupos que nos facilitan bastante el poder dar respuestas, sobre todo ágiles y que sean, que las personas no tengan una situación de tensión o de sufrimiento más allá de lo necesario, ¿no? ¿Qué hacemos? Un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer desde RACA? Pues eso, se pueden detectar y registrar necesidades en la página web de RACA, que es www.redraca.org. Una persona llega a registrar la necesidad y después se le llama, se deriva a la asociación en concreto que sea y se les llama y se conoce un poco más su situación y se intenta conectar a esa persona con los recursos que tiene cerca. Como red no tenemos en sí recursos propios, más allá de lo que son los recursos que aportamos como entidades, ¿no? con las personas que estamos trabajando, o voluntariado, o esta red de contactos, o los materiales que tenemos a nuestra disposición. Hay alguna donación que nos permite, si es verdad, en momentos, hasta que se acaben esas donaciones o esos recursos, dar respuestas de urgencia, pero el mayor potencial que tiene esta red yo creo que es el intercambio de información, de recursos y de apoyo, precisamente entre nosotros también, ¿no? En este momento que ha habido tanta incertidumbre, el tener una información concreta de dónde puede ir gente que necesita apoyo emocional, cuáles son los contactos de entidades que están abiertas en ciertas zonas y demás, eso, bueno, ha sido, yo creo que lo más, para mí, a nivel personal, lo más valioso, porque te genera además como una tranquilidad, tener un grupo de personas que están detrás también, que están luchando en la misma línea y intentando dar respuesta a las personas que lo están pasando mal, ¿no? Y una cosa muy importante también que estamos haciendo, no solamente se registran las necesidades, se hace este intercambio entre entidades y de información y demás, sino que también todo lo que vamos detectando se va trasladando a administración y a todos los recursos con los que tenemos contacto, que aparecen en situaciones de necesidad que antes ni siquiera se tenían en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, personas que se quedan sin saldo en el móvil y no pueden llamar a ningún recurso, o lo que ha pasado con los menores que no tenían acceso a conexiones a internet, o diferentes cosas que al principio no se tenían en cuenta, hemos ido poniéndolas sobre la mesa también para intentar dar respuestas de manera estable, como os comentaba, no solamente de manera urgente, sino que también de manera estable. Bueno, me estoy enrollando un mogollón, perdona, Candela. Me decías que cortáramos un poquito. A mí cortarme cuando queráis, que yo tengo carrete para rato. Bueno, no, tú tienes que seguir hasta donde consideres oportuno. Vale. Digo yo, ¿no? Sí, no. Yo lo último, bueno, un poco para plantear lo que es esta red, que ha surgido un poco así, como en un momento de crisis sanitaria, para dar una respuesta muy concreta en un momento determinado, pero creo que ha sido una oportunidad también a nivel de trabajo en red entre entidades y entre diferentes personas, no solamente entidades, administración y demás, y creo que es una oportunidad porque nos ha mandado, o nos ha forzado a juntarnos, a hacer propuestas conjuntas, a colaborar, teniendo un objetivo muy claro. Y es una forma de trabajo que creo que tiene que quedar presente para futuras acciones que hagamos, porque el camino que se nos presenta ahora es un poco de incertidumbre. Yo creo que la realidad como la conocíamos no va a ser la misma, o va a ser con muchas dudas. No sabemos muy bien algunas cosas por dónde van a ir, y tenemos la oportunidad de construir este camino, ¿no? Entre todos, de crear un poco la sociedad como queremos que sea. Y si esta oportunidad que hemos tenido de empezar el trabajo en red desde la visión de desarrollo comunitario, de generar espacios de relación en el que estén administración, recursos, población y demás, creo que es el camino también para poder dar respuesta y que no quede nadie atrás, que las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, que sobre todo la previsión es que vayan en aumento, que las personas que estén en una situación de fragilidad y vulnerabilidad, por lo menos tenemos que fomentar que haya una red de apoyo que tenga un capital social que permita que estén empoderados y que en la comunidad nos apoyemos entre todos, ¿no? Creo que ese es el camino, fomentar un bienestar comunitario y en red. Y creo que, bueno, no sé. Antes de continuar, Sariego, sigue sin tener micrófono, no sé si lo sabes. Bueno, ahora me parece que estás congelado.
que si quieres que... Perdón. ¿Vale? Intenta, si quieres decir algo, lo intentas primero montar, ¿vale? Bueno, espero que haya llegado el mensaje. Muchas gracias, Virginia. Os voy a ir poniendo links. Os puse el link de RACA, el general, y luego el del formulario de necesidad, que por si alguien lo necesita puede escribir ahí. Está también la parte de Oviedo, ¿vale? Pues vamos con Candela a que nos cuente un poquito cómo se vivió todo en Oviedo y pues adelante. Vale. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo estructuré un poquitín lo que voy a decir en un poco qué situación nos encontramos cuando se declaró el estado de alarma, en qué situación más o menos nos encontramos ahora y qué situación esperamos de cara al futuro. Y lo centré en dos temas, que es más o menos lo que mi asociación es una asociación dedicada a la juventud en exclusión social severa. Entonces tenemos un centro juvenil que tuvimos que cerrar por el estado de alarma y en ese momento estuvimos muy en contacto con otro, dentro del grupo de personas jóvenes, tenemos un grupo bastante amplio de personas sin hogar, entonces, bueno, también estuvimos muy implicada con el tema de las personas sin hogar y luego nos metimos en la red de apoyos y cuidados. Entonces, bueno, lo voy a estructurar un poco en esos dos temas, las necesidades de las familias que nos llegan o de las personas que nos llegan a través del RACA y el tema de las personas sin hogar, que a nosotras nos preocupa bastante y ha sido, bueno, una tarea un poco difícil en este estado de alarma. Entonces, bueno, nosotros lo que nos encontramos así un poco, yo creo que como todos, es que, bueno, se trataba de una crisis sanitaria que todos preveíamos que iba a dar lugar a una grave crisis económica, y luego con el agravante de que las personas no podían a lo mejor recurrir a sus redes de apoyo más, bueno, las que tenían establecidas de siempre, porque bueno, no nos podíamos mover de casa, entonces pues eso también dificulta mucho el que te pueda ayudar algunas personas o el que puedas ir a echar una mano a tus padres o cosas así. Entonces la gente quedó, además de con situaciones económicas complicadas, como muy aislada, ¿no? Y con miedo también al contagio y bueno, con todos los factores que ya conocemos. Luego, pues las personas sin documentos se encontraron un poco en una situación de limbo, las facturas de las familias que iban ya un poco al límite pues se incrementaron, entonces bueno, se fueron dando situaciones de vulnerabilidad de personas que estaban un poco en una situación un poco inestable ya de por sí, pero que a lo mejor podrían librar y que se acabaron sumando a las personas que suelen ya de normal estar en exclusión. En relación con las necesidades que nos encontramos en el RACA, bueno, nosotras nos sumamos al RACA poco después de la declaración del estado de alarma, porque no había ninguna entidad en Oviedo que se hiciera cargo y bueno, al final pues decidimos hacernos cargo nosotros. Y lo que nos encontramos un poco cuando empezamos a recibir necesidades, pues bueno, fue sobre todo muchísima incertidumbre. Vale, al principio en Oviedo no había establecida ninguna ayuda, al principio del estado de alarma, no había establecida ninguna ayuda, entonces eso nos dificultaba muchísimo la labor porque cuando llamábamos a una familia realmente tampoco teníamos una respuesta real y organizada que darles, ¿no? Nosotras siempre que hablamos con cualquier familia o con cualquier persona que nos solicita ayuda, le preguntamos si ha hablado con los servicios sociales y si ha hablado, qué respuesta ha obtenido, si le cubre la necesidad o no. Y un poco en función de eso, pues ya decidimos actuar de manera más informal o más formal, un poco dependiendo de lo que tal. Entonces, eso al principio nos dificultó muchísimo la tarea, la falta de respuesta inicial. Sí que después, bueno, también las entidades estábamos como muy atadas porque nosotras prácticamente toda la entidad la cubrimos con subvenciones, tenemos muy poquito dinero propio. Entonces, claro, tampoco podíamos gastar ese dinero en ayudar a las familias y el dinero de las subvenciones no nos permitieron gastarlo en cosas relacionadas con el COVID. Entonces, claro, pues estábamos un poco atadas en ese sentido. Sale el Oviedo Contigo, entonces, bueno, ahí vemos como un atisbo de esperanza y tal, y nos ponemos pues un poco rápidamente a gestionar el Oviedo Contigo con las personas.
si no se apañaban. Si se apañaban, pues a indicarles, a orientarles un poco hacia solicitar esa ayuda. Sale también bastante después la ayuda del alquiler y también lo mismo, un poco con ese tal, pero realmente para situaciones de mucha urgencia, pues nos íbamos apañando un poco entre las entidades. Esto sí que, o sea, entre las entidades de Oviedo, pues un poco si podíamos nosotras hacer ese esfuerzo, pues lo hacíamos nosotras y si no, pues solicitando ayuda a otras entidades. Me refiero a un esfuerzo económico, ¿eh? O sea, cuando la necesidad ya pues era demasiado urgente y no podía esperar a lo mejor por otra ayuda o tal. Y mientras se aprueba el Oviedo Contigo, o sea, mientras se van a dar las ayudas y no, se canaliza todo a través del reparto de alimentos de la cocina económica. Sí que a través del APN se le solicitó al Ayuntamiento de Oviedo que pusiera otro punto de reparto de alimentos por el colapso de la cocina económica, no tanto porque no lo pudieran abarcar, sino porque se estaba juntando muchísima gente delante de la cocina económica y eso iba en contra de las pautas que se habían puesto de salud para evitar los contagios. Entonces, bueno, lo pedimos y tal, y el Ayuntamiento le contestó al APN que no era partidario de hacer otro punto de reparto de alimentos porque iban a llegar pronto las ayudas económicas. Entonces, bueno, se siguió trasladándose todo a través de la cocina económica, siempre a través del listado, siempre pasando antes por los servicios sociales o por alguna ONG que tiene su propio listado, pero siempre el listado. No puede ir una persona a la cocina económica, o sea, no puede ir una familia. Las personas que van por la mañana sí que pueden ir solas, pero las familias que van por la tarde a por alimentos para toda la semana no pueden ir motu propio, tienen que ir siempre derivadas. Entonces, bueno, nos encontrábamos un poco ante esa perspectiva. Sí que le solicitamos varias veces al ayuntamiento que aparte de que no había solo necesidad de alimentos, que se plantease la necesidad de higiene, la necesidad de acceder a medicamentos que no están dentro del recetario, otras necesidades que pudieran surgir que fueran urgentes, todo el tema de los chavales al principio de la brecha digital. Bueno, le fuimos solicitando a través de la APN al ayuntamiento bastantes cositas. Bueno, sí, eso fue lo que hicimos. Al final no hubo respuesta en ese sentido, entonces seguimos un poco como al principio. La necesidad de alimentos sí que la intentamos canalizar a través de servicios sociales que les metan en los listados a las familias que nos lo piden y luego pues todo el tema de la higiene y tal, pues un poco apañándonos entre las entidades como podemos. Ahora en el pasado de las familias, o sea, cuando se estableció un poco el estado de alarma y unas semanas después, ahora más o menos desde hace una semana hasta ahora seguimos un poco tramitando el Oviedo Contigo, pero de todas las familias que por lo menos lo solicitaron orientadas por nosotras o con nuestra ayuda, no se ha resuelto ninguna. Por lo tanto, hay familias que desde hace un mes siguen yendo a recoger los alimentos a la cocina económica sin tener esa cantidad, vamos, el dinero de la ayuda y, bueno, la ayuda al alquiler acaba de salir prácticamente, entonces pues está un poco en esa tesitura también. Y luego las ayudas de emergencia, el problema que tenemos, bueno, antes tú cuando tenías una situación económica un poco complicada y tal, sí que había la posibilidad de que llamando a servicios sociales o yendo a servicios sociales, te gestionasen una ayuda de emergencia que es mucho más cuantiosa que la del Oviedo Contigo y que era, bueno, pues que te ayudaba un poquitín más en global, ¿no? Porque la de Oviedo Contigo está como muy enfocada a compra de alimentos y de cosas de higiene. Y ahora con el Oviedo Contigo esas ayudas no se están tramitando, al menos por lo que nos dicen en servicios sociales, no se están tramitando, se está canalizando todo a través del Oviedo Contigo, cuando a lo mejor sí que nosotras consideramos que hay familias que sí que se pueden apoyar con el Oviedo Contigo, pero que hay otras que a lo mejor necesitarían una ayuda más global. Y luego, de cara al futuro con las familias, pues la verdad es que, como decía Virginia, pues un futuro de muchísima incertidumbre, porque, bueno, estamos muchas familias que cobran el salario social, que antes tenían unos ingresos extra, bien de economía sumergida o bien de mercado, o de trabajar en el mercado, o de hacer chollos por ahí, o de trabajar unas horas, se han quedado sin esos ingresos. Entonces, y las familias que reciben el salario social no tienen derecho a ninguna ayuda complementaria. Después, que no sabemos si las que han solicitado el Oviedo Contigo van a recibir esa ayuda. O sea, no sabemos si está aprobada o no, particularmente. Entonces, es posible que la hayan solicitado y que luego se encuentren con que no la van a percibir.
Entonces, bueno, y tampoco las entidades seguimos sin tener recursos, entonces entendemos que no vamos a poder hacer frente a estas necesidades a no ser que tengamos una inyección de dinero por parte de la administración o por parte, vamos, o quien pueda recibir donaciones, pues por parte privada, pero vamos, en principio sería casi todo canalizado a través de subvenciones. Entonces, bueno, en general el futuro es un poco de incertidumbre. Y luego el otro tema que sí que me gustaría, bueno, no paro, porque me imagino que las preguntas, como no me ha cortado nadie, me imagino que las preguntas vendrán después. Y luego otro tema que, pero vamos, que me podéis cortar cuando queráis. Otro tema que a nosotras sí que nos preocupa muchísimo y que sí que hemos estado súper activas con este tema y que ha sido bastante doloroso para nosotras mucho y para las personas que lo sufren pues muchísimo, es el tema de las personas sin hogar, que ya sé que queda un poco fuera del tema del RACA, pero sí que me gustaría comentar un poco también el pasado, el presente y el futuro de estas personas, así de manera un poco resumida. Cuando se declaró el estado de alarma, se cerraron los albergues y los recursos que había para personas sin hogar, se cerraron con las personas que hubiera dentro, ¿vale? En principio con bastantes plazas cubiertas, no quedaron vacíos, pero bueno, se cerraron. Incluido aquí en Oviedo el centro de día, que era donde las personas sin hogar de calle, o que vivían en chupanos o en habitaciones un poco de infravivienda, se duchaban o lavaban la ropa. Paralelamente a esto, a la vez, se abre la Tejerona en Gijón, ¿vale? ¿Qué problemas hubo en el pasado? Pues que no se preguntó a las entidades que estamos en los grupos de personas sin hogar y que atendemos a personas sin hogar a diario, qué número de personas sin hogar más o menos calculábamos que habría, y se estaba manejando un número muy inferior. De hecho, se manejaban en concreto 75 personas en toda Asturias. Si se hubiera preguntado, yo creo, a cualquier entidad de trabajo con personas sin hogar, les hubieran dicho un número mucho mayor. Tampoco se utilizó la terminología o el concepto que utilizamos las entidades de personas sin hogar, que es una categorización que se llama ETOS, que es europea, que no se la ha inventado nadie ni nada, es un concepto europeo que gradúa un poco las personas sin hogar en situación, ¿no? Pues las que están en calle, las que viven en lo que se llaman chupanos o infraviviendas, casas abandonadas, todo eso, las que duermen en habitaciones, bueno, va un poco en el ámbito de la vivienda categorizando a las personas. Tampoco se contempló ese concepto, entonces solo se permitía a las personas de calle, los que duermen en cajeros y tal, no se permitía a las personas que duermen en casas abandonadas, esas no se permitían acceder a la Tejerona. Y luego las personas que estaban en Oviedo, las personas sin hogar que estaban en Oviedo, tenían muy difícil acceso a Gijón, porque los alsas te exigían un documento para poder viajar, un permiso para poder viajar. Si no tenías documentación, que es una cosa que pasa frecuentemente a las personas sin hogar, porque la pierden, porque lo que sea, por su movimiento intrínseco a su situación, pues tampoco te permitían viajar. No tenían dinero para viajar. Entonces, bueno, eso sí que dio los protocolos que nos dijeron, por lo menos a nosotras, que mandamos a muchas personas a la Tejerona finalmente en taxi, también a cargo nuestro, no de la asociación ya, a cargo personal, no nos funcionaba ninguno de los protocolos que nos decían que tenían que funcionar. Entonces, bueno, un poco con esto, al final la Tejerona se desbordó y se acabó abriendo otro albergue en Oviedo. Este albergue no permite personas ni que tengan consumos de sustancias, ni que tengan problemas de salud mental, ni tampoco personas con antecedentes penales. Todas esas personas tenían que ir a la Tejerona por los problemas que ya he comentado, ¿no? Y aquí en Oviedo solo podían estar pues, esas personas sin hogar que no tengan ninguna de estas problemáticas. Eso derivó en que las personas que viven en Oviedo, que están acostumbradas a vivir en Oviedo, aunque se les ofreció en algún momento desplazarse hasta Gijón, no quisieron hacerlo porque ya son de Oviedo. Y entonces, pues se quedaron en Oviedo en situación de calle. Y al cerrar el centro de día, alcanzamos 5 semanas, 5 semanas de estado de alarma con un montón de personas sin ducharse. Entonces, ante esa tesitura, nosotras decidimos hacer un informe, hicimos un cuestionario en la Cocina Económica, un informe con 80 personas. Y lo mandamos en general a todo el que se nos ocurrió, al Ayuntamiento, a la Consejería, a la Dirección General de Vivienda, al Grupo de Acción Social, a la Delegación de Gobierno, a todas partes. Ese informe sí que tuvo bastante resultado y se decidió abrir el centro de día para que por lo menos se pudieran duchar y lavar la ropa. Y ahora por lo menos sí que acordamos un protocolo con el Ayuntamiento para si detectamos situaciones de calle de personas que estén dispuestas a ir a algún dispositivo, a ver si se les puede dar salida. No se les está dando mucha salida, pero por lo menos tenemos un protocolo claro y un interlocutor con quien hablar.
Y luego el futuro, pues nada, el futuro de las personas sin hogar pues es incierto también hasta que tal. Sí que es verdad que estamos intentando presionar para conseguir más plazas dentro de los albergues, para hacer un conteo real, un cálculo real de las personas sin hogar que hay en Asturias. Bueno, un poco eso. Y nada, yo ya terminé. Vaya chapa que os he dado, pero bueno. Pues de chapa nada, Cande. Que nada, cuando queráis, abrimos ya el turno de preguntas. Isa va a ir tomando... Sabéis que para preguntar tienes que levantar la mano, no la mano del programa, ¿vale? Y que ya os explicaron antes cómo se levantaba. Si alguien no sabe, que lo pregunte. Yo no se lo puedo explicar porque tampoco lo sé. Pero Isa sí. Y vamos tomando palabras y abriendo debate o preguntas que tengáis más concretas de alguna cuestión, lo que queráis. No veo manos. Ana. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí y por participar en este taller de saberes comunes a las tres, tanto a las dos Candelas como a Virginia. Y bueno, ya entrando un poco en materia y para animar un poco el cotarro, como dice nuestro querido alcalde, pues quería preguntaros, bueno, con Candela de Luar estamos en permanente contacto, pues contándonos películas, miserias y preguntándonos cosas mutuamente, pero sí que aterrizar la política social en un momento como este y que debería multiplicarse en vez de contenerse, que es lo que de alguna manera yo creo que ha pasado, ¿no? Que pues al cerrarse todos los centros, las UTS, a restringirse pues, bueno, pues los accesos telefónicos, las consultas, los espacios a donde poder acudir, incluso pues eso, al restringirse la movilidad y la libertad de alguna manera a las personas, pues eso ha supuesto, por un lado, ocultar y más aún pues esa invisibilidad que tienen pues, colectivos, familias vulnerables, etcétera, y que la única manera que ha sido, digamos, la más patente de visibilizar esto ha sido a través de la cocina económica y las colas bueno, interminables que hay, ¿no? Que ha supuesto que incluso después de varias denuncias que hayan ido a hacerse la foto bueno, pues las concejalas responsables. Yo sí que me gustaría intentar cómo podríamos hacer una especie de crítica política constructiva, no simplemente crítica, sino una crítica a un debate constructivo al respecto. Es decir, ¿cuáles serían las cuestiones que vosotras veríais que están faltando y que se deberían abordar desde los espacios, desde los servicios sociales? Yo entiendo que también además hay mucha... O sea, las trabajadoras sociales también están muchas veces desbordadas por la situación y que no son, al final son el saco de patatas que recibe los golpes directos y bueno, pues al final son, digamos, los altos funcionarios, los responsables políticos los que tienen que trabajar en esa política activa, ¿no? ¿Quién le da? ¿Virginia, Cande? A ver, cosas que faltan. Bueno, yo creo que lo primero que, o sea, obviamente yo creo que la mayoría de las entidades, por no decir todas, hasta lo que yo sé, no estamos de acuerdo con el reparto de alimentos. Entonces, estamos de acuerdo con el reparto de dinero para que las personas se administren y puedan comprar lo que ellos quieren y como todos, pues coman lo que ellos quieran o lo que ellos necesiten, ¿no? Y no depender de reparto de alimentos. Pero claro, aquí se da una circunstancia especial, que es que
se puso una ayuda que no está siendo ágil. Y al trasladarse todo a la cocina económica, yo creo que si prevés que la ayuda va a tardar un mes y medio en darse materialmente, y vas a canalizarlo todo a través del reparto de alimentos, porque tú también estás de acuerdo en que el reparto de alimentos, que el reparto de alimentos tiene que ser algo temporal y dar ayudas económicas, yo creo que ahí se tendría que haber hecho otro reparto de alimentos para cumplir, no porque la cocina económica en todo momento, nosotras cuando hablamos con ella, te dicen que tienen muchísimo trabajo, que tienen muchísimas familias, que no es una cuestión de alimentos, que tienen alimentos de sobra y tal. Lo que pasa es que hay un colapso físico de personas ahí. Entonces, eso no va, son ellas las que tienen que salir a decir que se separe la gente, que tal, que cual, a intentar cumplir las normas que estamos cumpliendo todos de cara al contagio, porque esto no es solo una crisis económica, es una crisis sanitaria y hay que evitar los contagios. Entonces, yo creo que si se prevé desde el ayuntamiento que va a seguir tratando la ayuda de Oviedo Contigo, debería de establecer otro punto de reparto. Eso yo creo que sí que hace falta. Y luego, cubrir otras necesidades. Quiero decir, yo creo que todos somos conscientes de que no pasa solo, yo cuando me levanto por la mañana no consumo solo alimentos. Consumo gel de ducha, consumo compresas, consumo tampones, consumo champú, un montón de cosas para fregar mi casa. Esas cosas no entran dentro del reparto de alimentos. Entonces, ahí, y en una crisis sanitaria en la que es especialmente importante la higiene. Entonces, yo creo que esas dos cosas son esenciales. Y luego yo creo que otra cosa esencial sería el que cuando una persona llama a servicios sociales se gestione la ayuda que la persona necesita y no la ayuda de turno que hay ahora. Porque el Oviedo Contigo es una ayuda muy pequeñita que vale para comprar alimentos y higiene en el mejor de los casos, pero que hay muchas familias, que nosotras sí que tenemos muchísimas familias, nosotras atendimos 94 familias dentro del RAC. Nosotras de esas familias hay muchísimas que con ese suplemento van a apañarse, no podrían apañarse con ese tal, pero hay otras familias que necesitan una ayuda de emergencia, necesitan una ayuda como las que había antes. Necesitan que se trate individualizadamente, no que manden todos al Oviedo Contigo, sino que si una persona necesita una ayuda más global, se le dé una ayuda más global. Un poco esas son lo que yo detecto así más urgente. Milán. Bueno, perdón, soy Virginia. Hola. Virginia quería decir algo. Sí. Yo quería incorporar un poco una visión ya desde fuera, porque yo vivo en Gijón, no trabajo en Oviedo y demás. Y sí, una cosa que me sorprendió y que lo comentaba con las compañeras de RACA era cuando comenzamos a detectar necesidades de Oviedo, antes de que estuviera en lugar un poco como entidad de referencia, a mí me sorprendía la dificultad que teníamos para encontrar los recursos a los que podíamos mandar a la gente, ¿no? Y el único recurso que estaba disponible era, como comentaba Candela, la cocina económica. Las llamadas que hacíamos a servicios sociales no nos resolvían ni nos daban información, y bueno, hasta que encontramos que Candela, la asociación local, podía facilitar un poco información a familias. Fue un poco difícil los primeros días de poder atender a las necesidades de Oviedo. Yo lo que veo que falta, no solamente a nivel de Oviedo, sino a nivel general, no tanto las zonas de municipios más pequeños, que es lo que a lo mejor yo tengo más contacto, a nivel de municipios pequeños, servicios sociales y demás están funcionando, están dando respuestas muy rápidas y la ciudadanía está moviendo muy rápido, tal vez porque el número de personas es más pequeño y bueno, que los grupos de apoyo mutuo es como más natural, ¿no? Pero en las ciudades grandes como Oviedo o en Gijón, yo veo que en algunas UTS lo que falta un poco es el conocer la realidad de la calle. Me parece que en algunos sitios lo que hay se han especializado, y no digo que sea culpa de los trabajadores sociales ni nada, simplemente que lo tengamos un poco como perspectiva de que esto nos ha permitido ver que se están utilizando a veces como gestión de prestaciones, el 100% de una jornada muchas veces es para gestionar prestaciones económicas, que son muy importantes también, pero en esta crisis se ha visto que es muy importante la parte de trabajo comunitario. Y quiero que no se olvide, porque el trabajo comunitario es una parte esencial del trabajo social y se estaba dejando de lado. Y tenemos que seguir trabajando en ello porque es la base para que las personas estén conectadas con
con los recursos que hay cerca y una estrategia de trabajo que creo que es muy importante y que no tenemos que olvidar. Yo quería decir una cosina. Es verdad que las trabajadoras sociales de los servicios públicos están saturadas, pero también es verdad que nos estamos encontrando con mucho racismo institucional y mucha mediocridad a la hora del trato a la gente, ¿eh? Quiero decir que yo soy trabajadora social, estoy muy orgullosa de ello, pero bueno, que esto también existe. Y también pienso en relación a lo que decía Ana, que por muchas medidas progresistas que saque el gobierno a nivel general, ya no hablo de Oviedo, la estructura de servicios sociales es una estructura completamente obsoleta. Necesitamos una estructura nueva que cambie el modelo de servicios sociales a lo que estaba comentando Virginia, un modelo más comunitario, más abierto, más digno para la gente. Hay mucha gente ahora que se está acercando a los servicios sociales que le da vergüenza porque lo tiene vinculado a situaciones de exclusión y de vulnerabilidad extrema, y los servicios sociales tendrían que ser para la gente, en general, no solo para gente que esté como más tipificada. Entonces, por mucha ayuda que den, si no se cambia ese modelo, un modelo en el que entre todas nos hagamos corresponsables, tanto desde las instituciones como desde la ciudadanía organizada y la ciudadanía no organizada, nos hagamos corresponsables de sostener la vida, no van a ser un montón de parches, pero no vamos a ir en la línea del apoyo mutuo y no vamos a resolver problemáticas de fondo. Y Mila, creo que querías preguntar algo. Sí, bueno, nada, yo solo quería hacer un comentario que era que me parece que todo esto partió de una estructura muy centralizada. Desde el principio fue delegación de gobierno con, me parece que era Cruz Roja y Protección Civil, luego se derivó un poco a servicios sociales del ayuntamiento, pero yo quería plantear si veis que por culpa de esta centralización o de este institucionalismo que encima no funciona bien, pienso yo, ¿no? Si no podría hacerse de otra manera y poder participar a través de asociaciones que ya existen, en concreto en Oviedo, poder hacer esto de otra manera o colaborar de otra manera o participar de otra manera con la gente. Y sé que, por ejemplo, Asturias Acoge está haciendo algo. Quería saber si me podéis informar de más. En lo que es lo que has dicho de la concentración de poder en delegación de gobierno, Cruz Roja y tal, desde luego yo creo que fue que gran parte de las situaciones que estamos viviendo ahora, por lo menos en el tema de las personas sin hogar, la responsabilidad recayó completamente sobre delegación de gobierno, aunque ahora tenemos una interlocutora en el ayuntamiento, realmente la responsabilidad sigue recayendo sobre Cruz Roja y delegación de gobierno, y yo creo que fue un error muy grave que están pagando ahora las personas sin hogar, esa centralización de poder y ese no consultar o no preguntar a las entidades que estábamos de trabajo de campo. Yo creo que ese fue el primer error. Ya solo para mí la división entre personas sin hogar que consumen, tienen problemas de salud mental o antecedentes penales y meter a todas esas personas juntas en un recurso y hacer como una especie de recurso VIP en otra ciudad, a mí ya me parece mal. Yo creo que a las personas se les tiene que dar una respuesta de alojamiento en su municipio y que tienen derecho a ello. No tienen por qué cambiarse de municipio. Entonces yo creo que esa centralización de poder llevó a que no se consultase. Yo entiendo también la urgencia y los nervios que tenemos todos. Quiero decir, yo nunca había vivido en un estado de alarma. Y entonces me imagino que las personas que están en delegación de gobierno y encargadas de grupo de acción social tampoco. Vamos, no lo sé porque no soy tan mayor como algunos de ellos, pero vamos, yo creo que no. Y entonces yo creo que es una situación que nos vino sobrevenida a todos y que fue muy complicada de gestionar, desde luego. Lo que pasa es que yo creo que ya no te digo que nos preguntes a nosotras, que somos dos Mindundis, pero bueno, hay entidades muy potentes que llevan los recursos de personas sin hogar y que yo creo que deberían de haber bueno, yo creo que deberíamos haber participado todas, pero yo creo que deberían de habernos preguntado más desde delegación de gobierno para tomar las decisiones. Eso sobre todo relativo a las personas sin hogar. Luego relativo a las familias, yo también entiendo que estaban muy atados por parte de delegación de gobierno, pero ahí desconozco menos el proceso porque lo desconozco menos. Y luego lo que está haciendo Asturias Acoge, bueno, Asturias Acoge hizo un reparto de alimentos para las familias que
que iban. Normalmente a Asturias se acoge en la situación de normalidad y se hizo un reparto de alimentos y de dinero porque recibieron unas donaciones y tal, y eso es lo que vienen haciendo desde que empezó el estado de alarma hasta ahora. Pero bueno, a lo mejor hay alguien por aquí de Asturias se acoge que lo aclare mejor, ¿eh? Bueno, por contestar, no sé si tengo que contestar o no. Sí, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí. Por dar un poco mi opinión, como os comentaba antes, cuando yo empecé a contactar con Oviedo para contactar, además en este momento que estaban cerradas entidades, que no sabíamos muy bien qué entidades estaban abiertas, con el tema de permisos de movilidad, había entidades que, bueno, pues que a lo mejor tenían voluntarios pero no podían salir porque no eran entidad con voluntariado registrado previamente, bueno, con todas las limitaciones que había, ¿no? Era un poco complicado muchas cosas. Yo hablé con gente de Asturias Acoge, con grupos no formales, con todos, y creo que la oportunidad de organizar esto, no solamente esto como respuesta a una crisis sanitaria, sino que a nivel de ciudad también es importante que las entidades que están trabajando cosas pues se fomenten ese trabajo en red, ¿no? Que no sé si realmente en Oviedo si se está haciendo. ¿Me oís? Sí. Vale. No sé realmente si en Oviedo se está haciendo ese trabajo en red y si está habiendo complicaciones, imagino que sí, pero que no es fácil tampoco, el ponernos de acuerdo todas las entidades, muchas veces esto lo hablábamos en algunos foros, el trabajo cuando hay que compartir proyectos, cuando hay que compartir iniciativas, a veces que, bueno, el egocentrismo muchas veces también sale, ¿no? Quiero que parezca que soy yo quien lidera el proyecto, quien hace, quien tal, y el objetivo no es ese. Tenemos que tener en cuenta que todos los proyectos sociales, el objetivo, por lo menos ese es mi planteamiento y el que yo intento trasladar siempre, un proyecto se hace para fomentar un cambio, ¿no? Un cambio social, y ese cambio en lo que estamos relacionándonos o teniendo en cuenta personas, mejorar su bienestar, no tenemos que olvidar que nuestro objetivo son las personas y cada entidad tiene su forma de ver las cosas, su visión, su misión y sus historias, pero es el momento de trabajar juntos y dejarnos a un lado a veces de lo que nos diferencia y mirar a ver lo que tenemos en común y trabajar adelante, porque muchas veces yo me he dado cuenta, no hablo a nivel de Oviedo, porque tampoco, como os decía, conozco mucho la realidad, pero hablo en general de todo lo que pasa muchas veces en este trabajo en red, que a veces los más perjudicados son las personas más vulnerables y no tenemos que olvidarnos que esas personas vulnerables ya tienen bastantes dificultades y que nos necesitan y que tenemos que ser fuertes y trabajar esa red de entidades de la mano, o sea, administración, entidades, gente que está dispuesta a echar una mano y intentar facilitar esas relaciones, ¿no? Que creo que es lo que tenemos que hacer un poquito ahora mismo. No sé si es un poco lo que estabas buscando con con la pregunta que planteabas, pero me parecía un matiz interesante. No sé si estáis de acuerdo, ¿eh? Y sobre el voluntariado, Mila, ahora mismo solo puede ejercer voluntariado de movilidad a la gente que ya estaba en las entidades de voluntariado. No la gente, de hecho, no recoge la militancia, sino la gente que tiene seguro de voluntariado y está en el registro como entidad de voluntariado. Por eso no todas las entidades pueden hacer, porque es verdad que luego hay muchísima gente que quiere ayudar y apoyar, pero solo es la gente que ya estaba. Yo entiendo que lo hayan hecho así porque, bueno, porque si hay un tema de movilidad que hay que cuidar, pues bueno. Pero yo creo que el trabajo grande empieza ahora, y que tiene mucho más sentido ahora, si cabe, todos los espacios asociativos, porque van a ser los centros donde se pueda salvar un poco las crisis familiares, acompañarlas y sobre todo que la gente sepa que no está sola. Pues luego milagros no hacemos, claro, pero eso es importante. Óscar. Hola, no sé si se me oye. Sí. Gracias a las tres compañeras que están llevando el peso de la intervención y del debate. Y gracias sobre todo porque yo soy trabajador social sanitario y en un principio, cuando empezó esta situación de crisis, de pandemia, nos encontramos así de la noche a la mañana en estado de alarma, los recursos sociales que deberían haberse arbitrado para atender a muchísimas situaciones de necesidad que se iban a dar,
tardaron porque la administración es lenta en poner en marcha sus mecanismos y en tener previstas las cosas, y una de las cosas primeras a las que los trabajadores sociales en muchos casos pudimos recurrir fue a la red de atención y cuidados y a asociaciones que vosotras nunca dejasteis de trabajar. Eso es una tarea que os honra y por la que os felicito. Yo quería deciros desde mi punto de vista como trabajador social sanitario, que en principio, pues bueno, íbamos a ser unos de los que deberíamos estar en la brecha, en primera línea, atendiendo situaciones ya más encasilladas desde el punto de vista de la enfermedad, de atender a pacientes COVID, que presumíamos que iba a haber problemáticas sociales que se debería atender en el caso de pacientes con COVID, porque las casas a lo mejor no reunían las condiciones para un adecuado aislamiento, porque podía enfermar el cuidador de una persona dependiente, bueno, se podían dar diversas problemáticas. El confinamiento de unidades en hogares donde puede haber una problemática de vivencias, de muchas cosas, ¿no? Había una problemática social muy importante ligada a que alguien o en una familia pudiera entrar una afectación por COVID, ¿no? Sin embargo, curiosamente, después de que ahora ya llevamos mes y medio de evolución de esta situación y demás, la experiencia es que no atendimos tanta problemática por COVID como problemática social sin COVID. Y me explico, ¿no? Al final, los pacientes de COVID más o menos se fueron arreglando, se fueron bueno, solventando las necesidades que pudieran tener ayuda, a lo mejor de hacer la compra, de llevarles medicamentos, de cosas de ese tipo, y sin embargo, lo que más nos demandaban a nosotros, aunque somos sanitarios, no somos de UTS y no manejamos los recursos, pero sí muchas veces nos tienen de referencia, nos llaman y demás, lo que sí atendimos mayoritariamente fue problemática social que emergía a raíz de la situación de confinamiento de la pandemia, pero no relacionada directamente con el COVID, sino que, por ejemplo, pues había muchas familias o personas que, bueno, iban tirando con sus ayudas, con sus trabajos en economía sumergida, cuidando a mayores, haciendo servicio doméstico, no sé qué, pero al llegar a la situación de confinamiento no podían continuar con esa tarea, con lo cual se creaba un problema económico. Y a la vez, pues se atendía a una persona mayor, no sé qué, nos encontramos con el problema de que esa persona mayor dejaba de recibir los cuidados que esa mujer normalmente le estaba facilitando y demás, ¿no? Entonces, fue más la problemática social que emergió que eso. Y, hombre, yo creo que al final de cuando pase todo esto habría que reflexionar y sobre todo intentar de una vez por todas que estemos preparados cuando haya que afrontar todo esto. Cuando se recurría a los servicios sociales municipales, ya se ha dicho aquí, mi experiencia era muy frustrante, sobre todo al principio de esta situación, porque problemas económicos, no sé qué, lo único que te podían dar desde los servicios sociales o que te podían orientar era la cocina económica. Y a ver, las necesidades son de mucho más calado y yo creo que además se deben atender de otra forma, que no haciendo colas para coger una bolsa de alimentos. Pero había muchísima problemática añadida que no te resolvían, no te podían resolver porque no había recursos arbitrarios para ellos y que, bueno, teníamos que hacer virguerías a veces intentando solucionar algo. Porque, claro, decirte, no, que vaya a la cocina económica, es que es una persona de 85 años con una movilidad reducida. ¿Cómo va la cocina económica? A mí me habían dicho alguna vez que cojan un taxi, pero bueno, quiero decir que había mucha problemática, ¿no? Y al final eso, yo creo que el papel de los servicios sociales municipales, concretamente en Oviedo, fue muy deficitario, por no decir muy malo en esta situación. Poco a poco, bueno, se fue arbitrando alguna cosa, pero luego la lentitud esa en que lleguen las ayudas y tal, pues siempre está condicionando la situación. Y hay mucha gente que, a ver, la FAME no puede esperar, hay que atenderla, evidentemente, pero problemas burocráticos. Ahora desde Trabajo Social se está hablando pues, que se den las ayudas con lo que se llama la prescripción facultativa, para que sean cosas más ágiles. No se puede dejar de darle ayudas de emergencia porque estemos en situación de COVID. No sé, hay muchísimas cosas que una vez que esto pase deberíamos reflexionar
y bueno, intentar que a veces de las grandes crisis salen las grandes soluciones, que habría que intentarlo en ese sentido. ¿Vale? Más intervenciones, aportaciones. Pilar. Bueno, me toca, me parece, ¿no? Muchas gracias por darme la palabra y gracias por invitarme también a esta reunión, Ana, y gracias a todos por las cosas tan interesantes que habéis dicho. Yo soy profesora de secundaria, llevo un montón de años dedicándome a la educación y, bueno, conozco el campo educativo desde muchos puntos de vista, desde la docencia hasta la administración. Y me encanta hablar justo detrás de Óscar porque justo lo que acabas de decir, Óscar, tiene que ver con lo que yo estaba pensando, ¿no? Dices, tenemos que reflexionar cuando todo esto pase. Y creo que el problema es que no tenemos que reflexionar cuando todo esto pase, porque parte de lo que nos está pasando es que estamos otra vez haciendo políticas reactivas, políticas sociales y políticas educativas de reacción. Nos encontramos con un problema y lo que hacemos es reaccionar ante ese problema. En educación esto es súper habitual. Ponemos parches a la rueda que se nos pincha, pero no cambiamos de rueda ni cambiamos de vehículo, con lo cual estamos condenados al pinchazo permanente. O sea que sí que es muy bueno y muy importante que nos reunamos en este tipo de talleres. Alguien dijo, creo que fue al principio de toda la reunión, que bueno, que hay que hacer este tipo de cosas porque conocemos los límites de la administración y sabemos que la administración no llega a todas partes. Bueno, pues yo me atrevo a decir, bueno, no lo voy a decir, lo voy a preguntar, si realmente conocemos los límites de la administración. La administración funciona mal, ¿vale? La administración no es eficaz, no da respuesta y se suele decir así son las cosas, pero como decía mi admiradísimo Freire, las cosas no son así, las cosas están así y es nuestra responsabilidad hacer que dejen de estar así. Y el momento para hacer eso es ahora. Es cuando se demuestra que como están es un problema. Entonces tenemos que empezar a actuar de otra manera y buscar de verdad los límites de la administración. Me remito ahora a mi campo, ¿no? Educativo. Todo el mundo sabe que los coles no son precisamente un lugar abierto a la comunidad, lamentablemente, y mucho menos los institutos de secundaria y mucho menos todavía las facultades universitarias. Son lugares cerrados, no son lugares comunitarios en absoluto. Conozco colegios que incluso pintan una raya hasta dónde pueden entrar los padres de aquí, o las familias, ¿no? De aquí para adentro no se puede pasar. Eso es muy, muy indicativo, ¿no? de qué pasa con la administración. La administración está llena de rayas. Entonces tenemos que empezar a pensar o empezar ya a actuar y hacer que esas rayas desaparezcan, a buscar modelos posibles con nuestra legislación actual, que por supuesto debe ser cambiada y mejorada, pero ya son posibles modelos de gestión y modelos de administración y modelos de prácticas docentes, en mi caso supongo que sanitarias o de trabajo social, en el caso de las demás personas que estáis hablando, en que la comunidad pueda estar dentro. Y pueda estar dentro no en una mesa de negociación enfrentada a la administración, porque todos, creo que casi todos sabemos lo que es una mesa de negociación, un bando, otro bando y buscamos un acuerdo, sino lugares de toma de decisión comunitaria y conjunta. Estoy hablando de modelos diferentes de escuela, en mi caso, pero estoy segura, no sé, que existen otros modelos de gestión en general de todos los servicios sociales, donde la comunidad forme parte de la toma de decisiones, no nosotros y vosotros, sino toda la comunidad. En educación, por ejemplo, pues el modelo de comunidades de aprendizaje es un modelo que está funcionando muy bien en muchísimas escuelas en toda Europa, en todo el mundo. No quiero equivocarme en la cifra, creo que son 14.000 escuelas las que tienen ya las familias dentro de las aulas. Nosotros en el centro donde yo trabajo ahora estamos ahí empujando para conseguirlo. ¿Y por qué lo cuento? Lo cuento porque precisamente esto ha hecho que mi instituto, que tradicionalmente es un instituto hiperconservador, macro instituto del centro de Oviedo, haya sido súper ágil en detectar familias que estaban pasando hambre. En el Instituto Alfonso II, que es donde yo trabajo, ya ahora desde el instituto estamos proveyendo de alimentos a familias de nuestro centro. Ana, no sé si lo sabías, que tú tienes a tu familia en el instituto. Para mí fue realmente conmovedor ver lo que ha pasado solo en un año en el instituto. Desde que hemos abierto las aulas y las madres y los padres están entrando
a las clases de secundaria y de bachillerato, de pronto han empezado a cambiar las cosas y nos lo permite la administración. Lo que pasa es que nadie se atrevía, ¿no? Porque ¿cómo van a entrar? Eso nunca ha pasado en 150 años que tiene el Instituto de Historia, pero sí que estaban ahí esos límites, los estábamos pintando nosotros, no existían. Y de pronto, pues la madre que ha venido 25.000 veces al instituto y que ha estado hablando con el profesorado, de tú a tú, decidiendo lo que se va a hacer ese día en clase, esa madre hoy me llama y me dice, oye, Pili, que es que no llego, que no puedo dar de comer a mis hijos. Oye, es que mi casa no tiene ni una ventana a la calle. Y ahí es donde podemos actuar, donde ya hemos creado las redes. Por eso es ahora cuando tenemos que empezar a decir, no el año que viene, no cuando ya podamos salir, no, mañana yo voy a abrir mi despacho, mi asociación, mi servicio de trabajo social. Empezar a ejercer prácticas de éxito, que estén teniendo éxito en otros lugares y que estén avaladas por la comunidad científica, por los que hacen estudios universitarios sobre el trabajo social y sobre las redes sociales, para que de verdad no hagamos otra vez políticas reactivas cuando nos pille el toro, porque nos ha pillado, vamos, pero bien, o sea, las jornadas que nos está dando son tremendas, sino empezar a hacer ya políticas proactivas y las políticas de abajo arriba, o sea, es decir, desde mí, que ahora soy una profe de lengua de primero y segundo de la ESO, hasta la ministra o a quien corresponda, ¿no? O el alcalde o la concejala de turno. Las políticas hay que hacerlas ahora, después nos va a llegar tarde. Y ya termino, que un profe habla 50 minutos hasta que toca un timbre, eso ya sabéis cómo va. Entonces, quería terminar con una alusión a estas supermujeres que tenemos gobernando y que lo están haciendo mejor que nadie, con esas características del liderazgo femenino, súper buena comunicación, eficiencia y rapidez en la respuesta, creatividad y liderazgo distribuido. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, y no nos lo impone la administración no hacerlo. Podemos hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. Si esperamos, nos coge otro toro. Fin. Muchas gracias, Pilar. No sé si tienes palabras, Isa, si no hay algunas preguntas en el chat. Por ahí Mila pregunta, ¿funciona mejor todo esto en Gijón? ¿Experiencia de Mar de Niebla? Y luego hay otra pregunta, la hago ya y luego contestamos. ¿Valoráis los GAM o grupo de apoyo mutuo? ¿Consideráis que son útiles o al contrario de lo que podemos pensar? Algunos podemos estar siendo entrometidos. Pues, yo lo de mejor todo esto, bueno, todo esto son muchas cosas porque se han hablado de tantos temas. En Gijón, en relación a lo que es la respuesta de necesidades, ¿no? Vinculadas con todo el tema de COVID-19, en Gijón se ha articulado una red de respuesta social que está formada por varias entidades de diferentes zonas de Gijón. Están servicios sociales y bueno, es como un trabajo coordinado entre ellos, ¿no? Y como no es fácil tampoco, o sea, no te podría decir si es mejor o no, porque tiene sus dificultades también, ¿no? Sus peculiaridades. Tampoco sé muy bien cómo se está organizando en otras zonas, pero os puedo contar un poco la experiencia que tenemos nosotros dentro de esa red de respuesta. Cuando llega una necesidad a RACA o a cualquier otra entidad que está en este grupo de respuesta social, lo que se hace es que se llama a la persona, se valora y si se ve que cumple una serie de requisitos o de criterios que se han puesto en común en este grupo de respuesta social, se mandan a la red, ¿no? Pues eso son personas que a lo mejor no tienen recursos o que no tienen acceso a no tienen una entidad que les haga acompañamiento o cosas así, pues se le manda a ese grupo de respuesta y hay un grupo de valoración que con los recursos que hay disponibles de la red, es decir, se han como unificado, ¿no? Los pocos recursos que pueda haber están a disposición de la red, ¿no? Es lo que sea. Cada entidad va aportando un poco lo que pueda y hay un grupo de respuesta que da la respuesta, que está formado por diferentes personas de diferentes entidades y gente de servicios sociales, y son los que con las necesidades que se va dando al final del día, que se hace a través de un Excel, se comparte y demás, pues se van diciendo qué tipo de respuesta se puede ir dando en base a lo que se va haciendo. El volumen de necesidades, o sea, es brutal. O sea, sobre todo, yo que he estado, bueno, en Mar de Niebla estamos 4 compañeras muchas veces haciendo llamadas todos los días. La semana pasada fue impresionante el número de demandas de necesidades que llegaron.
en un fin de semana llegaron más de 100 demandas de necesidades solamente para la zona de Gijón, que recogiéramos a través de RACA, más aparte de las que se recogían desde otras entidades. Y se nota, ahora por ejemplo esta semana hay familias que han cobrado salario social, pues se nota que no hay tanta demanda porque bueno, hay gente que ha cobrado la ayuda y tienen acceso a cubrir necesidades básicas. Después, en cuanto a lo que se refiere al tema de respuesta de emergencia, cosas relacionadas con el tema del COVID, otras cosas que comentaba la compañera con el tema de educación, nosotros en concreto, Mar de Niebla, la experiencia que tiene que no sé si eso, a esto a lo que se refería, la experiencia que tiene en trabajo en el barrio de zona oeste, sí tenemos mucha vinculación con trabajo comunitario, pero no solamente de ahora, desde el año 2015, 2016, más o menos, me parece. Si estoy mirando y pensando, se la cuenta la vieja, sí, en 2016 más o menos, estamos haciendo un proyecto que se llama Creando Comunidad, en el que está formado por toda la comunidad socioeducativa de la zona oeste de Gijón, que están los centros educativos, o sea, direcciones o profesorado de centros educativos, las PTSCs de los equipos de los centros educativos en zona oeste hay 11 centros públicos, o sea, 11 centros educativos públicos, tanto de educación infantil, primaria y secundaria. Están todas estas ahí representadas y bueno, están las AMPAs, hay una representación también de alumnado, bueno, hacemos diferentes cosas y nos juntamos de vez en cuando y las actividades ahora mismo que tenemos como categorizadas así, que organizamos entre todos son, hemos empezado este año celebrando el 25N, con alguna actividad conjunta en todos los centros educativos para visibilizar que la comunidad socioeducativa de la zona este está en contra de la violencia. Y hay otra actividad que hacemos que es el Antroxu de la zona oeste, que es un carnaval que se organiza entre todos y participan, bueno, organizamos este año hemos hecho hasta los trofeos entre toda la comunidad socioeducativa y fuimos al centro Maker, aprendimos a hacer los trofeos, cositas así que no dejan de ser tonterías, pero que generan comunidad y hacen proyectos, y esto facilita que desde hace varios años estamos desarrollando una fiesta comunitaria. Una fiesta comunitaria que todo el mundo se organiza para hacer una fiesta y fomentar, visibilizar los derechos de los niños, ¿no? Bueno, los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Y bueno, un poco en esa línea. También hay un colegio que está intentando ahora, de la zona oeste, el Colegio de Cervantes, está trabajando en un modelo para ver si pueden trabajar el modelo de comunidades de aprendizaje que comentaba la compañera y creo que es una forma de trabajar que da muchos resultados. Es un proceso participativo que va lento, pero los procesos participativos tienen que ir lentos, si no, no serían efectivos, ¿no? Va pasito a pasito, construyendo base y después lo que hace es que lo que hemos visto es que todo lo que hemos ido sembrando en estos años, cuando ha habido esta situación de crisis, nos ha facilitado muchas cosas. Tenemos mucho acceso, mucho contacto con mucha gente. Todo lo que era, por ejemplo, a través de Creando Comunidad, todas las necesidades que comentábamos de familias que pudieran tener alguna necesidad fue inmediato. O sea, las AMPAs, los profesores, PTSCs, nos llegaba todo. Entonces, cuanto más cercanía tengas, más fácil es poder dar una respuesta rápida a la gente, ¿no? Ay, perdonar que me he enrollado. No, está perfecto. Es que lo vivo. No, está muy bien. Creo que además Virginia está plantando entidades como Mar de Niebla, como nosotros allí en Corbera, que tenemos trabajo comunitario y ya de antemano. Yo creo que es un poco la línea en la que comentaba Pilar, que hay que empezar a crear ese tipo de modelos, ¿no? Porque a nosotros nos pilla articulados, no nos pilla a cada uno, sálvese quien pueda, ¿no? Ya tenemos cierta base social que se conoce, que se preocupa y que se cuida para hacer frente de manera creativa y conjunta a todas las necesidades. Nosotros en Corbera Vilés es muchísimo más pequeñita el despliegue, porque es mucho más pequeño, porque además somos todas personas voluntarias, pero también hay un grupo de respuesta coordinado con las AMPAs, coordinado con los servicios sociales, y claro, es una respuesta que no te sientes tan solo a la hora de darla. Entonces, bueno, yo creo que el modelo de servicios sociales tiene que ir un poco por esa línea que comentaba antes Pilar y que dice ahora Vir. Había otra pregunta sobre los grupos de apoyo mutuo, que si... Voy a decir una cosina. En relación con Oviedo, yo creo que algo súper positivo que ha pasado con esta crisis y que hasta ahora no había pasado, o sea, sí que hay grupos de trabajo en diferentes temas, por ejemplo, con el tema de las personas sin hogar.
hay un grupo de trabajo desde hace bastantes años, como 4 o 5 años en Oviedo, que bueno, intentamos coordinarnos bastante. Siempre, bueno, es difícil porque es eso, la coordinación y el juntar proyectos con otras entidades siempre cuesta un poco, pero bueno, vamos ahí coordinándonos y bien. Pero una cosa súper positiva que ha dado esta crisis es que estamos entrando en contacto con prácticamente, bueno, no sé si con todas porque asociaciones hay muchas, pero con muchísimas entidades de Oviedo y estamos como muy conectadas y no tenemos una plataforma de respuesta social porque no la tenemos, porque en Oviedo, bueno, siempre es un poco más difícil, siempre ha sido más difícil el tema de coordinación de entidades, pero ahora yo creo que estamos en un momento como muy bueno y yo creo que de cara al futuro se mantendrá, que estamos muchísimas asociaciones y grupos juntos intentando dar respuesta a todo lo que está surgiendo. Y yo creo que a nosotros en concreto nos paralizó un poco el que las instituciones que normalmente nos financian a través de subvenciones nos limitasen a la hora de poder gastar los recursos que tenemos. Porque bueno, al decirnos que no podíamos modificar los proyectos para atender necesidades del COVID, claro, casi todas las entidades trabajamos por proyectos, no tenemos más capital que ese. Entonces, eso nos paralizó mucho. Pero bueno, yo creo que así todo, estamos todas las entidades a fuego y trabajando conjuntamente y que se mantendrá para el futuro. Hay varias preguntas y por aquí leo que Sariego lleva un rato queriendo intervenir. No sé, Isa, si le damos la palabra a Sariego. Sí, lo estoy intentando. No sé el orden, ¿eh? Si me salto a alguien, lo siento. Ahí va. Venga, Mozu. Vamos a ver, mira, yo no sé si ¿se oye? Sí. Sí, bien. No sé, yo tenía varias cosas que aportar en este diálogo que tenemos entre muchos y muy conocidos todos, pero yo creo que hay que abrir un poco más el elenco de gente que puede participar, aunque sé que están invitados mucha gente. Pero bueno, mira, una de las cuestiones, hablabais antes del trabajo de servicios sociales. Nosotros llevamos demandando, la asociación de Fuente Pando Pumarín, llevamos demandando el tema de servicios sociales, porque los servicios sociales realmente están, no sé si por orden o por propio, digamos, dinámica, están trabajando a demanda, no están trabajando saliendo a la calle. Tienes que ir con un caso en concreto a planteárselo. No es así, yo creo que hay que trabajar. Yo creo que hay que trabajar mucho más saliendo a la calle, sabiendo lo que hay. Yo insistimos mucho siempre con las personas que viven solas en casas. Ya hace años tratamos de meter proyectos en el ayuntamiento, pero nunca son aceptados con relación a la gente que vive sin hogar o en casa sola, que también es sin hogar casi, porque un hogar yo entiendo que es no solo el techo, sino alguien con quien convivir o alguien que se ocupe un poco más o que sepa decirte buenos días o tal. Entonces todo esto está pasando en Oviedo desde hace muchos años, no es ahora ni de la anterior corporación ni de la anterior, es desde hace muchos años. Yo creo que es una cuestión que Servicios Sociales no tiene contemplada. Lo comenté a algunos asistentes sociales y dices, es que no, abasto, no sé qué, ya, pero es que a lo mejor el trabajo no es trabajo de oficina que puede hacer un administrativo, sino es más trabajo de campo. Yo creo que eso es un problema. Y otro problema es que las instituciones digamos que del gobierno del Principado también están fallando en una cosa. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años que estamos en una comisión de sanidad del gobierno del Principado, que digamos que es un organismo competente para discutir los temas de salud del Principado de Asturias. Estamos tanto en el área sanitaria cuarta como digamos en el gobierno, con el gobierno regional. Tenemos un delegado ahí de la Confederación de Asociaciones de Vecinos. En Oviedo tenemos uno de FABO. ¿Qué pasa? Que no nos convocan. Llevamos año y medio sin convocar. Yo creo que en este caso lo reclamamos reiteradamente, pero la administración se calla por supuesto, no contesta siquiera. Yo creo que cuando ves a uno de los, digamos, la gente que está al frente de las administraciones, se lo comentas y dicen, bueno, sí, bueno, ya os llamaremos,
te preocupes, una palma de la espalda y ya está, ¿no? Yo creo que podríamos aportar desde las asociaciones de vecinos y otros colectivos que estamos en el Consejo de Salud, podríamos aportar muchas cosas, no solo son cosas sindicales de peticiones de que haya más mascarillas o más sabanillas en los centros o en el hospital, sino otras cosas que algunos tenemos ideas con relación a este tema. Algunos, por lo menos, llevamos 40 años en el movimiento vecinal, sabemos lo que pide la gente, muchas de las cosas que pide la gente, y yo creo que deberíamos de estar convocados no solo para esta pandemia, sino mucho antes de esta pandemia, porque a lo mejor algunas de las cosas que ahora están pasando podríamos haber echado una mano, no sé de qué forma, pero seguramente podríamos haber echado una mano. Por ejemplo, estudiando qué pasa en cada barrio, o sea, en los consejos de salud de zona, tiene que reunirse obligatoriamente por ley, no lo hacen. Entonces podríamos aportar cosas, lo que pasa en el barrio, porque en el barrio mío hay mucha gente parada, porque hay gente que pida baja para paliar su paro, o para que le ayuden para traficar un poco con el tema de su paro, a ver cómo lo arreglo, dame la baja. Esto está pasando mucho. Enfermedades que están pasando son consecuencia, no solo el coronavirus es consecuencia ahora de una infección, sino es otras cosas. Hay otras cosas que son sociales que yo creo que tenían que interesarse, digamos, la administración pública para eso. Y para eso sí nos reúnen, para cuando cuando se abre un centro nuevo de salud, te dan la palmada, sí, no te preocupes, ya te llamo. Estamos así 2 años sin ninguna convocatoria para nada. Lo reitero al Consejo, digamos, a las autoridades sanitarias de aquí de Oviedo, nada, callada por respuesta. Hierba, quería pedir la palabra. Pues es que está hablando mucha gente por el chat. Isa. Hay una chica que se llama Hierba que quiere pedir la palabra. Venga. Bueno, haremos Hila, porque llamándose así, pues bueno. ¿A que sí, eh? Sí. ¿Quién pinta ser maja? A ver. Sí, está ya... ¿Me oís? Sí. Dina, sí. Ah, vale. Bueno, ya eché todas las parrafadas en el chat, porque no encontraba, Ay, perdona. No encuentro la opción para para pedir la palabra. Básicamente solo quería sumar a lo que ya habíais dicho, que para mí no es solo una cuestión individual de las profesionales que están en la primera línea, sino en general del modelo cultural de gestión de los servicios, tanto a nivel municipal como a nivel de consejería. Yo ahora mismo estoy trabajando en la consejería, he pasado por el Ayuntamiento de Oviedo y lo poquito que he visto, hay gente muy competente que está absolutamente limitada por la estructura, una estructura muy vertical, muy jerárquica, donde cuanto más subes en la estructura, menos profesionales de los servicios sociales o afines hay, por lo tanto, menos capacidad para reflexionar sobre determinados matices de estrategias no eficientistas, ¿no? Porque al fin y al cabo la articulación comunitaria es una estrategia de prevención, es una inversión, pero no se... Es difícil de medir año a año cuando hay que hacer memorias, ¿no? Entonces, creo que sí que tanto a nivel político de partidos como a nivel político ciudadano, sí quería reforzar que creo que el cuestionamiento tiene que ir también en esa línea. Hay mucha gente muy competente en las estructuras que está totalmente limitada y a la que no solo no se le pide la palabra, sino que no se le escucha cuando la da, y no solo en las entidades sociales. Entonces, bueno, la pandemia yo creo que lo único que ha hecho ha sido poner de relevancia los límites de lo que ya veníamos haciendo a todos los niveles. Y eso también tiene que estar ahí. No estamos preparados para responder a emergencias. Es una realidad. Y os lo dice alguien que lleva 1 mes y medio tramitando
expedientes desde mi casa. Hay una pérdida de activos dentro de las estructuras brutal. Y no me parecía justo que todo recayera, y no lo digo por ninguna intervención en concreto, sino por poner de relevancia una situación que a veces no se visibiliza, que todo recaiga en la capacidad o en el criterio técnico de cada una de las personas que están en la primera línea de los municipales o de cualquier otro recurso. Era eso. Gracias. Y en cualquier caso, gracias por la iniciativa esta y la de poner en marcha todo lo demás, por supuesto. Gracias, Yerba. Yo quiero comentar un poco lo que comentaba, esto que comentaba Yerba. No pasa solamente en el tema de servicios sociales, también pasa, como comentaba otra compañera, en el tema de educación, hay profesionales que tienen ganas de hacer cosas y que quieren cambiar el modelo a un modelo más comunitario, de que la gente, poner en el centro a la persona y no tanto al otro tipo de cosas, ¿no? Hay mucha gente, lo que pasa es que el propio sistema a veces te quema y las limitaciones son muchas, entonces creo que es el momento también de reflexionar qué tipo de sistemas queremos, qué políticas sociales, qué podemos hacer para que el sistema de verdad pueda dar una garantía de protección a todo el mundo, porque con esta, que sean universales de verdad, porque los servicios sociales son un derecho social, y es que yo creo que es la palabra clave, son derechos sociales. Lo hablamos el otro día, puede haber prestaciones, puede haber cosas, pero lo que no puede ser es que un modelo de prestaciones pues después impida que haya personas que puedan acceder a una vivienda porque tienen una prestación, pero la mitad de esa prestación se va a gastos de vivienda o bueno, no sé si me explico lo que quiero plantearos, ¿no? Que tenemos que mirar a ver qué políticas podemos, cómo podemos modificar estos sistemas o cómo podemos mejorarlos, rescatar todo lo bueno que tienen, porque es verdad que tienen cosas muy buenas, hay profesionales muy cualificados y con muchas ganas de hacer cosas, que es verdad que no hay que quitarles valor, pues también darles las herramientas un poco para que no se quemen también, que muchas veces están muy solos en los sistemas, y creo que también las entidades tenemos un papel muy importante de dar apoyo a esos profesionales que hay en el ámbito educativo, en el social, en el mundo en los servicios públicos de empleo, un montón de... Es que al final la burocracia te come, el sistema está planteado de una manera muy burocrática y al final se nos olvida que estamos trabajando con personas, ¿no? Porque te exigen, es lo que decía ayer, te exigen una memoria, te exigen una justificación, te exigen muchas historias, pues... intentemos que esas personas que están en la institución no pierdan el contacto con la realidad, ayudémosles también desde donde se pueda para que pueda haber cambios a nivel normativo, no lo sé, de lo que se nos pueda ocurrir. Yo siempre tengo una frase que era de Emmeline Pankhurst, que la digo mucho, que es que no se puede cambiar el mundo tanto como quisiéramos, pero sí se pueden dar pequeños retoques, ¿no? Pues empecemos con pequeños retoques a ver qué cositas podemos ir haciendo pasito a pasito. Ay, bueno, perdonad, yo me embalo. Virginia, lo único que tienes eso es que cada vez que intervienes luego dices perdonar y no te tenemos que perdonar nada. Vale, perdón. Todo lo demás está perfecto. Creo que va Luis ahora. Y luego Javi. ¿Me disteis la palabra? Soy Luisa. Sí. Me toca, ¿no? Y que por un momento se me fue la voz. A ver, yo, mi reflexión es de qué nos sorprendemos. O sea, yo soy una persona dependiente. Tengo un grado de discapacidad del 85%. Soy parapléjica. En el momento, no siempre lo fui, por supuesto, o sea, quiero decir, por supuesto no siempre lo fui, y sabemos desde cuándo se sabe que para valorarte el grado de discapacidad tarden cerca de un año. ¿Desde cuándo se sabe que para valorarte el nivel de dependencia tarden casi otro año? ¿Desde cuándo se sabe que te llegue la carta a lo mejor son otros 3 meses y hay personas, o sea, hay muchas personas que podemos estar 1 año y medio con derecho, como decía la compañera,
con derecho, porque no hay una cosa que digamos, a ver, estamos pidiendo favor. No, yo no estoy pidiendo ningún favor, porque yo trabajé, yo coticé y quiero tener unos servicios universales y vamos, como ya el derecho a la educación, el derecho a la sanidad y en este momento, por lo que sea, pues una ayuda a la discapacidad. Entonces, si llevamos tanto tiempo sin exigir nada a la administración va lenta, precisamente la gente más vulnerable, como puedo ser yo, que bueno, relativamente yo tengo voz, pero hay mucha gente como yo que está en casa y que no tiene voz. ¿Y de qué nos aprendemos? Si llevamos años así, ¿no? O sea, y las cifras salen, ¿sabéis cuándo salen? Cuando hay periodo de elecciones, para tirarse las cifras unos a otros a la cara. Pero nadie resuelve nada. Entonces, o sea, el COVID lo que está poniendo de manifiesto y que, a ver, desde mi punto de vista, este problema es la punta de un iceberg y ese iceberg, o sea, se nos va a venir en arriba, quiero decir, la gente no llama cuando, o sea, llama cuando están con el agua al cuello ya, cuando tiene la nevera vacía, o sea, y yo no sé, claro, a nivel informativo no sabemos tampoco nada, o sea, yo hay poco que me entero, bueno, también la intervención de Pilar y tal, pero hay muy poco que me entero que también desde los centros educativos se puede ayudar a las familias, ¿no? Entonces, vamos a ver, todo, para mí, son unos derechos que tenemos ahí y que además tenemos que englobar todo lo que lleva la sanidad, todo lo que lleva la educación, la dependencia, porque son unos derechos de los que tenemos que participar todos y todes. Y fundamentalmente tenemos ahí unos nenos que no tienen por qué pagar las consecuencias de per un llau la lenta administración y per otro llau pues a quien yo estamos dando el voto. Yo realmente siéntome indignada porque voy mal a gusto para casa. Antes preguntaba la compañera Gema sobre los grupos de ayuda mutua, o sea, hay mucha gente que tenemos ganas de trabajar por los demás y en este momento pues de ser más solidarios, compartir más, etcétera, ¿no? Y hay veces que marches muy mal a gusto porque no pudiste resolver, no pudiste llegar y así. Entonces, todo que está colapsado menos las perras que tiene el ayuntamiento sin mover y ya está bien, ¿no? No quiero decir nada más. Que antes no, Luisa, antes no comentamos nada de los grupos de apoyo mutuo, que yo creo que sí que son esenciales, igual que es esencial que se articulen con entidades y con lo que hablábamos de lo comunitario. Tenemos 2 intervenciones y tenemos poquito tiempo, entonces, 3, perdón, me está diciendo Isa. Entonces tenemos poquito tiempo, entonces para que reguléis un poco los tiempos de habla, ¿vale? Va Javi, luego Ana y luego Carmen Barbosa. Javi, a ello. ¿Puedo hablar ya? ¿Ya? Sí. Se me oye, ¿no? Nada, primero, daros las gracias porque me parece interesantísima esta charla y sobre todo a las ponentes y a todos los que estáis trabajando en estos temas porque las necesidades se está viendo que son muy grandes, ¿no? Y ahora, pues yo creo que Luisa estaba comentando algo al principio que era muy importante. La burocracia que hay en todos estos temas sociales es enorme. Entonces, ya antes de que hubiera este problema del COVID, ya la situación ya era grave. Había un atasco total, el salario social, una cosa, todo
lo que había ahí era un parálisis total, ¿no? Por tanta burocracia que se pide. ¿Qué ocurre? Yo creo que cuando se llega a una situación como esta, hay que ser rápidos y hay que, si se peca de, no sé, porque creo que, bueno, pues digamos que a nivel burocrático o administrativo exigen unos papeles determinados, esto, lo otro. Pero cuando llega una situación de crisis como esta, creo que hay que pecar y hay que levantar la mano. Y después ya se verá cómo se resuelven los temas. Pero hay que acudir y hay que solucionar esos problemas tan inmensos. Entonces, bueno, lo que sí se está viendo, como se estaba diciendo, y mucha gente lo está comentando ahora, es que nos pilló fuera de sitio, vamos, fuera de juego. No estábamos bien estructurados ante una situación de emergencia como esta. Ya había muchos problemas, pero no se veía. Entonces, bueno, simplemente, ya para acabar, porque Luisa dijo muchas cosas que son reales, esa burocracia y todos esos problemas que se están dando. Entonces, creo que esto nos tiene que servir para articular esa red o un sistema, una forma de trabajo con el que podamos, pues no sé, poder participar desde diferentes ámbitos, desde asociaciones de vecinos, desde entidades, no sé, de tipos educativos, como decía también Pilar, en fin, organizaciones de otro tipo y que sean de respuesta rápida. Y por lo menos, bueno, cuando surja un problema gordo de este tipo, se pueda resolver fácilmente. Y además es que eso es algo que, vamos, es muy necesario. Un problema que vamos a tener una vez ya que pase todo esto es la gente mayor, la cantidad de personas que viven solas con muchas necesidades y otros y con enfermedades y todo esto. Entonces, a lo mejor a partir de ahora, pues podemos llegar a ver esas cosas como algo necesario, no solamente que se haga cada 4 años, como decía Luisa, de cara a unas elecciones y preparar ahí el discurso y esto tiene que hacerse de esta manera. No, no, hay que en el día a día y salir adelante. Nada más. Gracias, Javi. 2 minutinos exactos, muy bien. Lo tenía que Vamos con Ana, que no sé si hay 2 Anas, no sé cuál de ellas es eso. No eres Ana Taboada, pues la otra Ana. Ana. Ana, la que tiene 2 mayúsculas, es que no te vemos. A ver, ¿se oye? Sí, se oye. Tenía bloqueado el micro, nenes. Perdonadme. A ver, yo hago solo una pregunta y es muy importante para mí, porque llevo rompiéndome la cabeza con ella como unos tropecientos años. Yo creo que con los dinosaurios vino la cosa. ¿Qué coño pasa? Y quiero saberlo de verdad. ¿Qué es lo que pasa con las actualizaciones que se hicieron tanto a nivel informático como a nivel de usuario, de movilidad, de hacerlo, de quién lo va a hacer, ¿vale? Porque hay mucha información ahora, estamos muy actualizados, pero no usamos los recursos que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Porque vamos a ver, si Hacienda sabe lo que yo gasto, el ayuntamiento sabe dónde yo estoy, sabe dónde yo vivo, sabe lo que hay, sabe absolutamente todo. Ministerio de Trabajo, unos, otros. ¿Qué coño es lo que está pasando para que no se utilice toda esa información? Y mediante lo que es la informática, evidentemente. Y eso es lo que me da muchísimo coraje. Y yo he pasado una situación muy grave también, muy límite, y yo creo que a las personas no se les puede poner ni porque me haya pasado a mí, ni viendo lo que puede pasar o lo que está pasando ahora. Y habiendo lo que hay, que es unas herramientas potentes y buenas y que no se utilicen, la verdad es que es una pena. Y hemos invertido, yo creo que muchísimo dinero en informatizar todos los recursos de información sobre todo y sobre las administraciones y los ministerios. Y ahora estamos ahí colgados. No sé.
Yo lo único que os digo, oye, por ahí, yo oye, por donde creo que se hay que tirar. Ahora, bueno, veremos a ver. Esta situación es excepcional. A ver si nos vale para algo. Ya. El problema, Ana, yo creo que es más grave todavía de lo que comentas, que es que nos están pidiendo prácticamente documentos y todos están solicitando de oficio a través de esos recursos maravillosos informáticos y llevamos un mes y una semana esperando por las ayudas igualmente. Es decir, realmente tú cuando solicitas el Oviedo Contigo te piden 2 documentos, un carnet de identidad y poco más. Y el resto de documentos, lo que se pedía antes, la declaración de la renta, que no sé qué, no sé cuánto, el padrón, se está pidiendo todo de oficio. Y ya ves, seguimos esperando por las ayudas, a pesar de utilizar todo ese sistema informático. Entonces, bueno, pues sí, yo también estoy de acuerdo contigo. La verdad, yo pensé que iba a ser más... Yo realmente confié en que iba a ser más ágil, en que, como ha dicho ahora, no me acuerdo cómo se llamaba, que se iba a levantar un poco la mano, que iba a ser algo como... De verdad que confié en que fuera algo más eficaz, todo el tema de las ayudas. Pero bueno, nadie lo que hay. O sea, que lo que hay, no sé si lo que hay o tal. Bueno, con esto cerramos el turno de preguntas. Yo sí que os quería comentar que no... ¡Ay, no! ¿Quién falta? Carmen. Carmen. Yo. Carmen, perdona, Carmen. Nada, no pasa nada, ¿me oís? Claro. Tienes 2 minutinos. ¿Me oís, no? Sí. Vale, mira, yo no sé si soy la única que estoy aquí en representación de la zona rural y os quería plantear nuestra problemática. Bueno, con Candela fue a la persona que tuve que recurrir. Candela, ¿cómo hacemos esto? Porque en principio me llama la médica de Olloniego al empezar todo esto y me dice, oye, que aquí el asistente social no está apareciendo, se quitaron servicios sociales a gente que se hacía ayuda a domicilio, se les redujo, la médica no estaba conforme, la médica llevaba una semana intentando contactar con servicios sociales, yo me pasé otras 2 semanas hasta que lo conseguí, para que entonces me dijeran, pon un teléfono en la puerta, porque es que se nos olvidó ponerlo. Lo pusimos en Tudela de Beguín, pero en Olloniego no nos enteramos. Vamos a ver, en un estado como el que estábamos, que no puedes ni coger un autobús, ni ir a Oviedo, ni manejarte, si no te cogen el teléfono, porque lo intentaba yo, no me lo cogían a mí, ¿qué pensaban hacer con toda esta gente? ¿No? Tuvimos que coger el teléfono y yo pasárselo a la médica imprimirlo y ponerlo allí. Esto para que veáis en qué situación nos quedamos en los pueblos, ¿no? Un poco de indefensión. Porque claro, que tienes que tú no puedes ir a la cocina económica. Gracias a Dios no tenemos, creo yo, esa necesidad. No la hay, porque un pueblo es distinto. Quien tiene un restaurante y está sirviendo comidas a domicilio, hace comidas para gente. Y quien no, te lo da un vecino. Es muy distinto para una situación como la que vivimos, vivir en un pueblo. Os digo que es una situación completamente diferente. Ahora la gente quiere colaborar. Recogíamos alimentos y no encontré a nadie que me dijera cómo canalizar esos alimentos. Al final tuve que llamar a Cande, conocí Raca, nos vamos a integrar con ellos y al final la gente decidió que fueran para el banco de alimentos. Y los estamos recogiendo y tenemos una respuesta fuertísima, pero es que nadie nos preguntó, excepto Javier de Somos, que nos llamó para preguntar al principio de la crisis, ¿necesitáis algo? Nadie nos llamó para nada. Ya sé que le puede pasar a cualquier otra asociación de tal, pero cualquier otra asociación necesita algo, necesita comer y va a la cocina económica. Nosotros no teníamos esa opción. Y bueno, nada, deciros esto, ¿no? Que como siempre en la zona rural estamos como un poco, no mal, porque en un aspecto estamos mejor, pero estamos siempre un poco ahí al margen. Y luego una cosa que quería proponer que por fin se dé un sentido, que empiecen a funcionar los consejos de distritos y que dentro de cada consejo de distrito haya un comité, así llamado, vamos, de crisis, para posibles rebrotes, casos de COVID, y manejar una información, unas redes, incluso unos fondos para estos casos. Y bueno, gracias por invitarme, Cande. Gracias, Carmen. Y encantada de haber estado con vosotros, ¿vale? Un gusto verte. Vale. Bueno, pues con Carmen ya sí que vamos a ir cerrando. Lo que sí que os quería comentar, que no salió, pero que, bueno, antes se preguntaban por experiencias y tal, eso daría como para otro espacio
para comentar experiencias, las que funcionaron, las que no, las que se institucionalizaron demasiado. Pero en Oviedo tenéis una experiencia muy bonita comunitaria, que es la plataforma comunitaria de la Corredoria, que salió adelante, lleva muchos años y bueno, os podrían contar la cantidad de dificultades que tienen para que entiendan y respeten su formato y sus formas de hacer desde la administración pública, véase quien esté gobernando o véase los técnicos del ayuntamiento que no les encaja que existan estructuras ciudadanas como la plataforma comunitaria. Entonces, que tenéis en Oviedo experiencias también muy bonitas, también desde muchas entidades y asociaciones y desde la zona rural hubo mucha articulación durante un tiempo, ojalá siga ahora, a través de los distritos, para todo esto que hablábamos de la comunidad, pues potenciarlo. Muchas gracias, Cande, muchas gracias, Vir, muchísimas gracias a Somos Oviedo por invitarnos. Un placer, encantadas estuvimos. Como resumen, pues yo cogí varios términos: vulnerables, emergencia, tiempos, hacer que las rayas desaparezcan, las rayas de la institución, las rayas de los coles, donde no dejan entrar a la comunidad, el valor y la labor de las entidades, la necesidad de nuevos modelos que incluyan el conectar la comunidad, el futuro, la solidaridad y, no lo dijisteis, pero lo voy a decir yo, un poquito de esperanza para cerrar en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todas y... ¿Quiere Héctor hacer algún comentario final? Sí, nada más, bueno, daros las gracias por todas las experiencias y por lo que dijisteis. Y quiero aprovechar para invitaros al próximo jueves, que vamos a tener otro espacio de aprendizaje de renta básica universal, que creo que se relaciona mucho con esto, que incluso lo dijo Nuria, y que creo que está muy ligado porque ya se está poniendo de manifiesto pues, que todas las personas tienen que tener un mínimo de ingreso para poder vivir y no tener que vivir de limosnas o de beneficencia o, como decían por ahí, de una comida, sino que se compren su propia comida. Por eso creo que deberíais estar y os invito a que el próximo jueves os paséis también por aquí para debatir y hablar de renta básica universal. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y a todas y nos vemos el jueves. Mucho ánimo.